Hola, bienvenido a esta clase para aprender a medir el desempeño de tu cobranza. Vamos a revisar un indicador básico para todas las personas que llevan el control de la cobranza, de administración, de finanzas, o incluso tú eres un ejecutivo de cobranzas o que te encargas de dar seguimiento a tus clientes sobre este proceso tan importante en las empresas que es el control de la cobranza. Quiero hacer un resumen, básicamente lo que vamos a ver. Lo que vamos a aprender son los métodos basados de diferentes maneras de cálculo. Uno es basado en los estados financieros, es muy sencillo. Si hoy ya tienes un estado financiero, de hecho vamos a un ejemplo cómo se extrae de reportes financieros desde Compaq, y también el método basados en días reales de pago. El objetivo de ambos métodos es ver lo mismo, tratar de poner en un número muy concreto cómo está mi proceso de cobranza, si está siendo eficiente o no. También vamos a ver si es bueno o malo el resultado que estoy teniendo en mi empresa. Eh, Comparar los métodos, porque tienen pros y contras cada uno, y unas conclusiones que quiero compartir con todos ustedes. Bueno, nuestro primer método, que es el basado en ventas con saldo por medio de cuentas por cobrar, lo que nos permite es, a través de los estados financieros, estimar los días que podemos tener de cuentas por cobrar, es decir, cuánto tardamos en recuperar lo que vendemos en lapsos de días, y dependerá del periodo que queramos medir, puede ser mensual, anual. Yo sugiero que empecemos con mensual. Y bueno, aquí dejo la fórmula, por favor. Ahorita vamos a ver un Excel, incluso van a poder descargar este Excel en las ligas que vamos a dejar en la base de este video. Pero bueno, la idea es entender un poco la lógica primero, antes de empezar a hacer el cálculo. Y bueno, lo que vamos a obtener es el saldo promedio de las cuentas por cobrar. Es decir, en promedio en mi mes, ¿en qué rango se mantienen? Recordemos que es una estimación, es un índice esto que estamos analizando. Lo vamos a dividir entre las ventas totales de ese periodo, en ese mes, y luego multiplicar por los días que tenga el periodo. Ejemplo, en junio hay 30 días en el mes, en julio hay 31, si fuera un febrero con 28, 29, jugaríamos con ese dato, ¿no? Ahora, para obtener mi saldo promedio de cuentas por cobrar, lo que hay que hacer es tomar cuál es mi saldo inicial que tuve el primero o el último día del mes anterior, que voy a analizar en las cuentas por cobrar. Le voy a sumar el valor de mis cuentas por cobrar finales y lo voy a dividir entre dos. Y con eso me da mi saldo promedio de cuentas por cobrar para utilizar una fórmula de arriba, que es la principal. Vamos a ver un Excel de dónde se obtiene esta data. Vamos a hacer el cálculo, también mostrar la fórmula en Excel cómo se realiza para ver un resultado de ejemplo. Bien, bueno, este es nuestro Excel de trabajo. Aquí tenemos el cálculo primero del saldo promedio de cuentas por cobrar. Y también tenemos ya el cálculo de mis días de cuentas por cobrar. Aquí están las fórmulas que van a servir de referencia. Y lo que hicimos es una fórmula, aquí mismo en Excel, que está sumando mi saldo inicial más mi saldo final y luego lo divido entre dos, ¿no? Y con eso yo obtengo un número que es el promedio de mi saldo en promedio de cuentas por cobrar. Después, a través de la siguiente fórmula, tomo el dato, se fijan, de mi saldo promedio, lo divido entre mis ventas totales y luego tengo el número de días para dividirlo entre sí, y bueno, ya tenemos aquí el dato de los días. Ahora, ¿esta información de dónde viene o cómo es la manera más práctica de yo obtener este saldo inicial y saldo final? Pues bueno, en este ejemplo es un formato que se extrae, por ejemplo, de Compaq. Estamos viendo aquí un estado financiero ficticio. Pues yo tengo seguramente una sección de cuentas por cobrar. Digo, mis amigos contadores que están viendo este video van a ubicar esta como balanza de comprobación o balanza. Entonces yo tengo una sección donde vienen mis saldos iniciales, tengo los movimientos que tuvo la cobranza, o perdón, las cuentas, y después tengo ya mi saldo actual, que es al cierre en basado en la fecha que yo haya elegido, ¿no? Y en esta sección de cuentas por cobrar, pues yo tengo que mis cuentas por cobrar fueron de 450 pesos, dividido entre compras nacionales e internacionales. Veo las operaciones, que son los pagos de mis clientes, las nuevas facturas que generé a lo largo del mes, y luego tengo un saldo final. Aquí hay un tema muy importante. Hay algunas empresas que deciden separar este indicador de cuentas por cobrar, por ejemplo, por nacionales e internacionales. Entonces yo tendría que tomar los valores iniciales o los valores finales de cada rubro, o incluso, y ese es un valor muy importante para que nuestro índice salga correcto, si yo tengo ventas a crédito, pues eso no tiene cuentas por cobrar. Entonces yo tendría que ignorar todo lo que sea venta a contado, tanto en el importe de venta como también lo que tengo en cuentas por cobrar. Entonces, en mi caso, en este ejemplo, para simplificarlo, yo voy a tomar lo que dice mi cuenta padre de saldo inicial y saldo final, y como pueden ver, pues lo he capturado en mi Excel de esta manera. Ahora,
aquí mismo en la balanza yo puedo encontrar las ventas. Eh, Tomo el valor que haya generado de mis ventas totales. Ojo, aquí no son los saldos, ¿se fijan? Aquí estoy tomando lo que efectivamente se calculó en el periodo. Esta es una manera de hacerlo, tomarlo de la balanza, que es el mismo documento. Eh, y después, en mi estado de resultados, también puedo encontrar en la sección de ingresos esto. Repito lo que mencionaba en el rubro anterior. Si yo tengo ingresos por ventas de contado, ingresos por ventas de crédito, lo correcto es tomar ventas de crédito. Todo lo que sea venta de contado hay que ignorarlo y hay que dejarlo por un lado. Bien, ahora con esta información se captura en mi calculadora y yo ya tengo mi saldo promedio del día. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que combinando las ventas más estos saldos, yo tardo en promedio 7.5 días en recuperar el dinero. Puede haber facturas o puede haber ventas que quizás las recuperen en 15, en 30, en 60, 120, o unas de inmediato en un día. En este ejemplo, para volverlo en un escenario realista, imagínense que yo doy 5 días de crédito. Sé que en la vida real no es tan común esto, pero si yo doy 5 días de crédito, quiere decir que me tardo 7.5. Mi proceso no es tan eficiente. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Entonces, este es nuestro método basado en saldos promedio. Ahora, nuestro método basado en días reales de pago, tal cual, se basa en los días en que efectivamente se liquida una factura. Y para obtener el cálculo, que es muy sencillo, lo que necesito es obtener la lista de todas las facturas que se hayan pagado en este periodo que estoy analizando. Estoy analizando el mes de junio, como en el ejemplo anterior. Yo tendría que traerme todos los pagos que se hayan realizado en el mes de junio, o todos los que se hayan realizado en el año, como yo lo haya analizado. Digo, aquí tenemos una tabla con algunos datos de ejemplo. Y se fijan, yo tengo cuándo creé la factura, el día que yo facturé, y cuándo efectivamente se pagó la totalidad de la factura. Y lo que hago es calcular la diferencia en días entre uno y otro importe. Por ejemplo, esta factura que vemos aquí se creó el día 7 y 9 días después se pagó. ¿Va? Y lo hago con cada una de las facturas. Entonces, si yo tengo un sistema que me permite extraer los días de pago o la fecha final de pago de una factura, jalo mis facturas y jalo esto y puedo hacer el cálculo de los días que se tardó para pagar si no me los genera. Es muy sencillo. Después, lo que hago es sumar los días, ¿va? Todos los días que están en esta tabla, y los divido en el total de facturas. Yo ya lo tengo formulado para poderlo obtener aquí. Y bueno, tendrán esta fórmula aquí en pantalla para generarlo. Es fórmulas de sumar y de contar a básicas de Excel. Y después divido simplemente estos dos valores, mis días totales, entre el total de las facturas y eso me da un promedio. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, los días promedio son 17.5. ¿Va? Y es el valor que quizás yo voy a monitorear cada mes. Entonces lo puedo guardar 17.5 en junio, quizás fueron 18 en julio, quizás baje a 15 en el mes de septiembre o agosto, etcétera, ¿no? Entonces la idea es llevar este registro mensual. Ahora, es muy sencillo de hacer. Este sistema tiene una ventaja. En el ejemplo anterior veíamos que está muy globalizado el valor, pero en el caso, por ejemplo, de tener este indicador a este nivel de detalle, pues hay beneficios. Un beneficio que me ocurre es que si bajo esta tabla a una tabla dinámica y tomamos, por ejemplo, el cliente, tomo, por ejemplo, los días antes de que me pagaran, y a eso lo que voy a hacer es sacarle, vamos a poner un promedio, por ejemplo, y aquí lo que estamos viendo es el detalle a nivel cliente de cuántos son los días que en promedio se tarda en pagarme. Entonces puede haber clientes que tardan un poco más que otros. Y con esto yo puedo ajustar mis políticas de cobranza. A un cliente darle ciertos beneficios, a un cliente quizás no tanto, limitar los límites de crédito. Bueno, es información. Entonces la ventaja de este método, que como tiene este nivel de detalle, sí podemos hacer cálculos más precisos o en periodos más precisos, hay más data con la que evaluar. Entonces es un indicador igual de válido que el anterior, solamente se mira desde una perspectiva diferente. La siguiente pregunta que surge es si este número que veíamos, este 5, este 17, este 30, este 120 es bueno o malo en mi empresa. Y la verdad es que depende de algunos factores. ¿Qué factores tenemos? Uno, la industria donde estoy. Si en mi industria mis competidores generalmente otorgan crédito a 90 días y yo otorgo 30, eh, quizás mi indicador es muy bueno porque yo recupero en 32 días, pero estoy
en contra de lo que se acostumbra en mi industria. Entonces puedo estar dejando ventas por ahí en el aire, ¿no? Y sé que, bueno, hay un tema de flujo hay que controlar, pero estratégicamente quizás pudiera yo mejorar mi flujo, dar un poco más de días de crédito y si me acerco a esos 60 días que otorga mi competencia, pues obtener más ventas. Es por lanzar un ejemplo. La otra es mi propia estrategia. Oye, a mí no me interesa dar 60 días como lo otorga mi competencia. Yo vi un segmento, un tipo de cliente que está acostumbrado a pagar 30 días o que no tiene un problema en pagar 30 días y yo mantengo un flujo de esa manera. Entonces puede ser parte de mi estrategia. Entonces no está mal obtener un 30, por ejemplo un 31, un 32 en este indicador que veíamos. También dependerá de mi política interna de cobranza. Imagínense que en mi política dice que todos los clientes tienen, los que cumplan ciertos requisitos, tienen 30 días de crédito. Pero al hacer mi cálculo me doy cuenta que estoy otorgando 45 días de crédito en el promedio o en el promedio por cliente. Entonces, ahí no sería bueno el resultado. En cambio, si yo otorgo 30 días y estoy alrededor del 31, 32, pues quiere decir que sí hay retrasos, pero no son tan de tanto impacto. Dependerá mucho de lo estricto que quiera hacer yo con mi política de cobranza interna y con mis propios indicadores. La propia historia del negocio, si yo estoy acostumbrado a otorgar 30 días y de repente subo a 60, pues es brincar de 30 a 60 no necesariamente es malo, simplemente es cambiar mi estrategia, me adapto a la industria, cambié mi política de cobranza. Entonces hay que analizar diferentes factores para encontrar esto. Y bueno, en general, eso es lo que significaría yo tener un número bajo, es que mi cobranza es rápida y que tengo un mejor flujo en el momento que estoy recuperando el dinero de mi cobranza. También, no tan bueno, puede ser que mi política sea muy estricta y eso puede limitar ventas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria que les hacía un momento. ¿Qué pasa si mi número es alto? Quiere decir que soy muy flexible para mis clientes. Yo otorgo 30 días y me encuentro 45, estoy hablando que estoy siendo demasiado flexible, eso me puede ayudar a traer ventas, pero, o a mejorar una relación con el cliente, pero también está afectando mi flujo de efectivo directamente, si es que no es parte de mi estrategia. Entonces, mi consejo es que revisemos nuestra industria, revisemos la estrategia que quiero seguir como negocio, definamos una política interna de cobranza y si no la tengo, hacerla, escribirla y comunicarla al equipo de ventas, al equipo de cobranza, al equipo interno. Vamos a dejar una liga para que vean un blog que preparamos para ello y obviamente mi historia como negocio. ¿Va? Ahora, vemos unos ejemplos. Mi política de 30 días y mi cálculo es de 120, claramente es un resultado malo. Yo defino 30, me estoy cobrando 120, estoy tardando en recuperar. Y al ser un promedio quiere decir que con algunos clientes tengo un problema muy grave. Otro ejemplo que se viene a la mente, repetimos los 30 días en mi política, y mis días en promedio es de 30.5. Va a ser muy difícil que sea abajo de 30, porque si yo doy 30, los clientes, la mayoría aprovechará ese lapso de tiempo que le doy. Pero si mi política es 30 y yo tengo 30.5, pues el resultado es bastante bueno. Quiere decir que mi equipo de cobranza o mi proceso de cobranza está siendo muy eficiente y realmente las desviaciones son menores. Esos son algunos ejemplos. A eso nos referimos con que dependerá de los factores que veíamos anteriormente. Ahora, ¿qué método es mejor? ¿Cuál debería usar para, para cada uno de mis casos? Yo, la primera propuesta o la primera variable es dónde tengo la información. Si yo tengo ya un sistema de RP, quizás pueda traer información, o el propio RP ya me dé estos indicadores, habrá que buscarlos en algún reporte, algún dashboard. Lo segundo es, si lo llevo en Excel, pues yo tendría que modificar o adaptar mi Excel para poder calcular estos indicadores de manera mucho más ágil. Eh, o quizás no lo llevo nada, lo llevo en papel, bueno, sería cuestión de bajarlo a un sistema electrónico para hacer el cálculo o hacerlo a mano, ya vimos las fórmulas por ahí. Mi sugerencia es que sí optemos por automatizar ese proceso de generación de indicadores, así como otras actividades de cobranza. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un método u otro? Este saldo promedio es muy fácil de obtener realmente con los eh, financieros que otorgan el equipo de contabilidad y administración. Yo puedo realizar el cálculo, me ayuda a analizar lapsos de tiempo mucho más amplios, puedo analizar mes, trimestres, semestres, anuales. Eh, Lamentablemente no tiene un detalle, o sea, si quiero ver el detalle por cliente tendría que tener las cuentas a nivel detalle. Imagínense cuánto le vendí por cliente, es el saldo por cliente y bueno, no es acostumbrado a hacerlo de esa manera, al menos no ya en los sistemas modernos de RP. También es inexacto porque como está englobando a toda la compañía o todos los resultados, pues realmente el saber si una determinada empresa u otra me debe no lo podemos obtener. En cambio, los días de pago, bueno, al ser un proceso individual, sí permite llegar a nivel cliente
Imagínense que tuviéramos esta misma tabla que veíamos a nivel producto hasta poder ver por grupo de productos o productos cómo se retrasan, o por zona geográfica o algún otro valor, puede ser mucho más preciso. Al tenerlo a ese nivel de detalle, pues quizás mi indicador se disparó a 120 este mes, pero al revisar el detalle me doy cuenta que es un cliente específico el que está presentando este retraso y bueno, puedo atacar un problema, ¿no? Ese es un gran beneficio para esto y con esto mejorar estas decisiones operativas. Eh, es más complejo, imagínense aquí es un ejemplo sencillo de 30 facturas, pero si yo vendo 500, 100, 1000 facturas en un mes, pues puede ser muy laborioso extraer esa información, procesarla. Hay que sí optar por un sistema para que nos ayude con eso. Y bueno, esos serían los beneficios y desventajas que vemos. ¿Cuáles son mis conclusiones para ustedes? Si hoy no lo tienes, si hoy no sabes cuáles son tus indicadores de desempeño de tu cobranza, empieza a medir ya. Hay otros indicadores que acompañan, pero creo que este es el principal por el cual puedo partir y empezar a hacerme nuevas preguntas. Aquí está el ejemplo, está el Excel, lo pueden calcular, mide el mes pasado, mide este mes. Si es posible para ti reconstruir lo que va del año, yo te sugiero que lo hagas. Al final están los estados financieros, al menos a ese nivel. Y empieza a medir y compararte primero contra ti mismo, ¿va? Es ver cómo va evolucionando mi proceso de cobranza, si es constante, si ha mejorado, si ha empeorado, y después ya pasarme a otro tipo de esquemas donde me comparo con la industria. Hay cámaras donde puedes obtener cierta información que a nivel grupo te la pueden compartir y eso me ayuda a saber dónde estoy o simplemente preguntarle a tus clientes, oye, ¿cuántos días de crédito te da la competencia? ¿Cuántos días tienes eh, con otra empresa o otro tipo de distribuidor o otro tipo de comercio, etcétera, ¿no? También mi consejo es que definas una política interna de cobranza. Si no la tienes escrita, escríbela. Puede ser un documento de una sola hoja, pero esto nos va a ayudar a establecer si mi indicador contra mí mismo es bueno o malo. Creo que ese es el primer paso que tenemos que seguir. Y bueno, te agradezco por haber participado en esta masterclass. Yo lo que quiero compartir es que existen ya sistemas como Cobro que tienen la oportunidad de generar estos indicadores y automatizar otras labores de cobranza como envío recordatorios a través de correo, WhatsApp, a través de mensajes SMS. También podrás hacer cobros en automático, domiciliación o hacer un proceso de conciliación en automático. Entonces, esta masterclass fue enfocada en hazlo en Excel, hazlo donde tú quieras, pero también es importante que sepas que ya hay sistemas que lo hacen por ti de manera muy ágil y no tienes que hacer tú esto de arrastrar el lápiz para hacer el cálculo. Bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y espero que sea de utilidad esta información. Déjanos comentarios, dudas. ¿Estás de acuerdo con la forma de medir? ¿Qué pros o contras ves? Nos ayudaría mucho para enriquecer a todos los que ven esta masterclass. Hasta luego.